Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let Me sube la bilirrubina. feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Uno, dos, tres, 5, 6, 7. Oyentes, hola, ¿cómo están? ¿Qué más de cosas? Gracias por volver a este segundo capítulo de Ciencia que Suena. Somos Lina y Alex. Hola, ¿cómo van? Hoy nos metimos en camisa de 38.000 varas. No, les digo pues que después de este episodio yo creo que va a ser más fácil hablar de física cuántica, de agujeros negros, que de lo que vamos a hablar hoy. Cualquier cosa ya va a ser Papita una pa'l loro, bobada, como se sí, dice. va a ser una bobada con respecto a este tema. Bueno, empezamos con un conteo, que es el conteo de baile de salsa, porque hoy vamos a hablar de números. Hoy vamos a hablar de números, vamos a hablar de matemáticas y de la relación que tiene eso con la música. De manera intuitiva, por oídas y porque yo no sé por qué nos dio por pensar que la matemática y la música tenían algo que ver. Agrego una cosa, o sea, no solo nos dio por pensar que la matemática y la música tenían que ver, sino que iba a ser además fácil de explicar. Sí, porque entonces, claro, yo pensaba, no, pues eso no habla de las tablaturas, que para los que no saben qué es una tablatura, nunca tocaron una guitarra. Bueno, es que, mira, yo conozco las tablaturas porque yo, como muchos adolescentes que les gustaba la música, quisieron tocar guitarra o bajo en algún momento. Entonces, para los que no sabíamos el solfeo, que es leer partitura, entonces existe una posibilidad que es una tablatura. Entonces, una tablatura lo que es que es un sistema de notación musical que indica dónde colocar los dedos para tocar el instrumento, básicamente. Entonces, como que, yo quiero tocar tal canción, entonces vos buscas tablatura de canción no sé quiéncito, su cantante o grupo favorito, y ahí le van a mostrar cómo poner los dedos en el diapasón de la guitarra o del bajo, Duele. para que eso suene. Sin tener que saberle. Sin tener que Entonces, claro, yo pensaba en tablatura, que es con números. Yo pensaba, no, pues uno explica eso y ya, así de fácil. O pensaba también, pues, pucha, es que el número está en el mero hecho de cuando usted dice 1, 2, 3, 4 y empieza el acorde o empieza la batería o lo que sea. Entonces ya uno dice, bueno, ahí están los números. Pero no, la cosa no es tan sencilla. Bueno, yo también pensaba en los números con el metrónomo, que el metrónomo es lo que le ayuda a los músicos. Es como un golpecito que escuchan los músicos todo el tiempo para no perder el tiempo. Para no perder el tiempo de la canción, ¿cierto? Que en realidad se llama tempo, ¿cierto? Para no perder el tempo de la canción. Entonces hay un golpecito, ¿cierto? Eso es el metrónomo, que por lo general lo escuchan, se ponen como unos audífonos, okay, ¿cierto? Los bateristas a veces. Uh-huh. Entonces ahí hay un golpecito que están escuchando todo el tiempo. Entonces yo pensaba, bueno, no habla de eso y todo bien y no pasa nada. Pero no es así. Yo hacía también la asociación con Juan Luis Guerra y sus 440. Yo dice, bueno, explicamos lo de los 440 y listo, ya, claro. Ahí está la matemática, ahí está el número. El nombre de Juan Luis Guerra y los 440 es que proviene de la frecuencia de la nota la, que es una escala musical que se utiliza como referencia para afinar los instrumentos musicales. Entonces yo pensaba que explicando eso ya íbamos a chulear el programa, pero no es así. Bueno, hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar a entender un poquito esto de las matemáticas y la música. Él se llama Camilo Ángel, es músico graduado de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Ha sido baterista de grupos como Volcánica, La AA, Fera Lucía, Bajo el Árbol y otros. Es docente en la Universidad EAFIT y actualmente estudia producción musical en el ITM, que es una universidad también de acá de Medellín.
Él fue muy generoso con su conocimiento, muchísimo. Yo le hice las preguntas más absurdas del mundo y él fue muy generoso tratando de explicárnoslas, sobre todo a mí, porque terminando la preproducción de este audio, mi conclusión para Alex es que mi cerebro nació sin la parte que entiende la música. O sea, yo puedo entender las matemáticas, pero mi oído está negado para conectar eso. Pero Camilo sí nos va a ayudar a entender pues como esa relación. Entonces la primera pregunta que le hicimos fue si la música y la matemática efectivamente están conectadas o no. Claro, porque como todo venía era de, yo creo que sí, ¿cierto? Entonces aquí un músico de verdad nos dice si sí o si nos no. confirma que eso es cierto, pero escuchemos a Camilo, que él lo explica por supuesto mucho mejor que nosotros. La matemática finalmente es como un lenguaje con el que se puede interpretar y expresar todo. Y la música, en muchos aspectos, en el rítmico, en el cuantitativo, que tú puedes medir desde una fuente sonora, una cuerda, un tubo, una membrana, ¿cierto? Hasta un espacio temporal, ¿cierto? ¿Cuánto dura una canción? Y que la toquemos dos personas o más, estamos comportándonos en el tiempo con una precisión tal que nos sincroniza y que empezamos, desarrollamos lo que se quiera, pues o lo que pida la canción y terminamos al mismo tiempo. Eso es un comportamiento que, si se ve desde ese punto de vista, es matemático. La armonía está concebida desde un aspecto matemático. El tema de la armonía, la relación entre notas diferentes, si hablamos desde la música y si hablamos desde las frecuencias, o sea, desde la parte ya del audio y del sonido, ni hablar. Ciencia que suena, un podcast para melómanos y preguntones. Acabamos de escuchar una canción que se llama The Dance of Eternity de una banda de Estados Unidos que se llama Dream Theater. Esta banda se formó hace 40 años, en 1985, cuando sus integrantes fundadores se conocieron porque estudiaban juntos en la Universidad de Berkeley, o en inglés, Berklee College of Music. Boston. En Boston, Massachusetts. Los fundadores fueron inicialmente tres: el baterista, que se llama Mike Portnoy, el guitarrista, que se llama John Petrucci, y el bajista, que se llama John Mune. Con el tiempo ellos ya hicieron pues como la selección, entonces se unió el vocalista, que se llama James Labrie, y luego el de los teclados, que se llama Tecladista, Jordan Root. A estos manes se les considera los pioneros del metal progresivo moderno. No es una banda que uno escuche en las emisoras comerciales con mucha frecuencia, eso a ellos no los desvela, la verdad no los importa. Lo que han dicho en varias entrevistas es que siempre se han preocupado más por que su música sea muy virtuosa, muy bien hecha,
más que pues porque sean pues unos super taquilleros. Pero aún así han ganado premios pues y son muy conocidos en el mundo del metal progresivo. Esta canción tiene una particularidad y es que muestra justamente ese nivel técnico de la banda. Se dice que especialmente para los bateristas es un dolor de cabeza porque esta canción, que dura como 6 minutos y pedazo, tiene 108 cambios de compases. O sea, eso es una locura total. Y que por eso precisamente es que elegimos al grupo. O sea, el grupo lo traemos a este tema de las matemáticas precisamente porque ellos les gusta jugar con los compases, con los tiempos y con, digamos, como con las composiciones en términos generales de sus canciones. No son para nada monótonas. No, para nada. Si se quieren entretener, escuchen. Entonces, por eso los traemos aquí hoy a este espacio de Ciencia que Suena y por eso los estamos sonando. Recomendación pues también además de Camilo, con una de las bandas pues que uno podría ejemplificar, o que uno no, que ellos ejemplifican muy bien el asunto de las matemáticas y la música. Sí, él nos decía que esta banda podría ser tranquilamente una tesis para análisis, pues, pero justamente porque estábamos hablando de cómo hacer música a partir de las matemáticas, porque como les decía ahorita, o sea, yo no tengo oído para la música, entonces para mí esto es muy difícil. Entonces yo pregunté, bueno, si a mí la creatividad no me sale para inventarme un sonido, ¿qué podemos hacer? Y Camilo entonces nos hablaba acerca de... con la matemática, entonces cómo es que se compone. Exacto, nos explicó además de una manera muy pedagógica. Va a sonar raro, pero de verdad fue muy pedagógico porque nos lo explicó a partir de un plano cartesiano, como las notas que todos conocemos, el la, do, re, mi, fa, sol, la, si, que van hasta, pues, que son 7 notas. Entonces él habla de un plano cartesiano que son esas 7 notas son en la verticalidad y la horizontalidad, que son los compases o los tiempos que acompañan esas notas. Y bueno, él lo va a explicar aquí mejor desde un plano cartesiano, tratando de explicarle también a Lina cómo era que se podía entonces pensar en números para después hacer canciones. A 1, 2, 3, 4. La principal relación o un punto de partida sería, por ejemplo, un plano cartesiano, pero en los lados positivos, ¿no? El plano vertical serían las alturas de los sonidos, ¿cierto? Y podemos llegar hasta el número 7 inicialmente. Ese 7 es como la escala más básica que conocemos nosotros. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí estamos en 7, ¿cierto? Y siempre, si sumamos un 8, ese 8 es lo mismo que en 1 y se empieza a repetir, como sobreponer sobre esos primeros 7 otros 7. Pero esos otros 7 es como do más alto, re más alto, mi más alto. Ustedes saben que hay lo que llamamos octavas, ¿no? Las octavas en la música, que las notas se repiten cíclicamente, solo que suenan más agudas si es hacia arriba o suenan más graves hacia abajo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el plano vertical podríamos relacionarlo con los sonidos, y el plano horizontal con el ritmo, o sea, el comportamiento en el tiempo. Lo normal que nos enseñan, así pues, clase de semillero de música para niños, de iniciación musical, con la redonda es la gran unidad, y la redonda se empieza a fraccionar. Entonces primero se fracciona en 2, pues un medio, serían las blancas, esa blanca se fracciona en 2 a su vez, entonces hay que ir relacionando. La mitad de la blanca es un cuarto de la negra, ¿sí? De la redonda, perdón, ¿cierto? Entonces esa figura resultante ahí es la negra, y si la figura negra se parte en 2, aparece la corchea, que es la mitad de la negra, pero que es la cuarta parte de una blanca, pero que es también la octava parte de una redonda, ¿cierto? Entonces jugar con la unidad y empezar a partirla en la mitad, en cuartos, en octavos, y llegamos hoy en día hasta 64avos. Eso se usa en algunas músicas muy lentas, muy lentas. Entonces ese sería el plano horizontal. Lo que pasa es que, entonces ahí voy al enredo de que la redonda dura 4. Lo que pasa es que cuando nosotros acomodamos todo eso en compases, el compás más común o el punto de partida suele ser el que llamamos el compás 4 cuartos. Y 4 cuartos es 4 negras. Se le dice negra porque esa relación en fraccionario viene de ahí eso que les acabo de explicar, ¿cierto? Digamos que matemáticamente una unidad también se puede representar como 1 sobre 1. Entonces el número de abajo, que es el denominador, va a determinar
o va a equivaler a esa figura, ¿cierto? Con relación a la redonda, entonces el 1 es una redonda. Si parto a la mitad queda medio, 1 sobre 2. Ese 2 se refiere a la blanca, ¿cierto? Que es la mitad. Si parto en 4 la redonda, entonces queda 1 sobre 4, ¿cierto? Y ese 4 se refiere a la negra. Y así sucesivamente. Ya cuando llego al compás de 4 cuartos, entonces estoy diciendo 4 figuras que son el 4. Y entonces ahí encontramos la negra, ¿cierto? Ese compás dura lo que duren 4 negras o equivalencias. Entonces, por eso una redonda que vale 4 negras cabe en ese compás. 2 redondas caben en ese compás. 8 corcheas caben en ese compás. 16 semicorcheas caben en ese compás. Y así sucesivamente. Y luego uno empieza a combinar. Entonces ya yo digo, una redonda, listo, no hay nada más. Una blanca es medio compás y puedo llenar eso con 2 negras o con 4 corcheas o con una negra y dos corcheas o con una corchea, 4 semicorcheas y serían 4 fusas. O sea, hay como el juego del ritmo, ¿no? Entonces ese sería el plano horizontal de esa fracción del plano cartesiano, donde entonces tenemos las alturas de sonido, las alturas que llamamos notas musicales en el plano vertical y el tema de la duración en las figuras musicales en el plano horizontal. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. Otra de las preguntas que le hicimos a Camilo fue si había más matemáticas en algunos géneros que en otros. Es decir, hay unos géneros que salen más fácil, hay unos géneros que pueden ser más difíciles, pues como cómo se ven las matemáticas en cada género musical, por decirlo de alguna manera. Y pues él nos habla de cómo se ve la matemática en la salsa, cómo se ve en el jazz, en el rock, incluso en músicas tradicionales. Del Pacífico y del Caribe colombiano. Exacto. Y hasta nos llegó a explicar las matemáticas del reggaetón. Claro, pues a ver, si nos vamos a responder esa pregunta como desde la intención del compositor o el músico, haya una postura o un manifiesto matemático, hay en todo. En el jazz y en el rock hay unas ramas. Ustedes han visto que hay que metal sinfónico, que metal lírico, que no sé qué. También está ese apellido con math. Entonces hay math music, hay jazz o math jazz pues, o math rock, haciéndole ese prefijo de la matemática. Y ahí donde está la intención, si hay como una superposición o inclusive algo, pues mejor dicho, la matemática es el primer elemento. Y es un juego más que todo rítmico, pero si te vas a las escalas que se usan, también juegan con las afinaciones, porque el tema de las afinaciones es matemática pura, ¿sí o no? Y eso ha tenido un movimiento a lo largo de la historia, desde que se dio pues como el primer aviso de conciencia de la afinación con Pitágoras. Se da una primera afinación, luego viene la afinación mesotónica y así, hasta que llega Bach y el tema del clave bien temperado, que es la actualidad, y que pone a todos los instrumentos a darse la mano como hermanos, podemos tocar juntos, qué maravilla, ¿cierto? Pero antes había que usar el corno de tal con el clavicordio de tal, y entonces ya tú no puedes tocar con este instrumento, sino con este otro. Algunos se podían desbaratar ahí para poder sonar en conjunto, pero había instrumentos como para cada afinación. Suena la clave. Eso, por ejemplo, la salsa tiene algo y es que acentúa el 4 o el vallenato, acentúa el 4. Ahí también podría decirse como en una música mucho más cercana tenemos un fundamento que podría darse como matemático o euclidiano. La música del Pacífico y del Atlántico colombiano, en cuanto a afinación, es distinta y hay unas convivencias ahí rítmicas de cruces. Eso se le llama rítmicamente 2 contra 3, 3 contra 4, 6 contra 3, 6 contra 4. Y es que tú puedes contar a 4 y a 6 y el 1 de los dos conteos se encuentra, ¿cierto? O sea, el 6 va más rápido que el 4.
1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Entonces, completar. 6, 4, 1. Entonces, en el reggaetón, más desde cómo se genera el reggaetón hoy, que son librerías y que son grabaciones pues que se generan ahí. Digamos que hay una parte sistemática que es matemática, ¿cierto? En ese orden de ideas el reggaetón tiene entonces también tiene una agrupación ahí que está contenida en ese mundo nuevo o reciente, como digo, llamado ritmos euclidianos, que son básicamente acentuar lo que no es el acento natural de los compases, ¿cierto? El acento natural sería, como decíamos ahora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero dentro de esos pulsos hay más movimiento rítmico. Y el reggaetón, pues, tiene esa estructura que coincide y no con esa acentuación natural. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Es como un cruce ahí. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Continuamos en Ciencia que Suena. Este es nuestro segundo episodio de esta serie que esperamos que dure 8 capítulos. Les vamos a contar el chisme de una vez. Escúchenos cada 15 días, espérenos cada 15 días los miércoles. Durante 8 miércoles, haga la cuenta, pues empezamos el 7 de mayo, a eso dura hasta julio. Como hasta julio, agosto. Bueno, dura hasta julio y entonces cada miércoles, pero cada 15 días, esa es la frecuencia, cada 15 días, porque es que esto no lo hacemos uno cada 8 días, pues no te digo pues que cada 8 días no nos da. Entonces cada 15 días... No, nos daría cuando consigamos un patrocinador. Si alguien nos está escuchando y nos quiere patrocinar, por favor, déjenos el mensajito acá. Entonces cada 15 días, este es el segundo episodio. Esto es Ciencia que Suena, un podcast para pensar y cantar. Este sí que nos hizo pensar como un berraco. Y Lina va a introducir a nuestro segundo artista que también juega mucho con los asuntos de las composiciones, los compases, los tiempos y demás, que además es de África. Vamos a escuchar una canción de un artista nigeriano llamado Fela Kuti. También tengo que confesar que yo no lo conocía hasta que Camilo nos lo recomendó. Alex sí lo conocía, se vio documentales de él y todo, porque como lo de Alex es la música, se lo conocía ya. Yo no. Fela Kuti fue un músico y un activista nigeriano. Nació en 1938. Estudió en música en Londres porque pues tuvo la posibilidad de viajar allá. Sus papás, el papá era pastor, la mamá era profesora, moviéndose mucho como en asuntos políticos de su país en esa época. Entonces pudo viajar a Londres a estudiar música, volvió a Nigeria, de ahí se fue a Estados Unidos porque quería pues como meterse en el mundo del jazz, explorar el jazz, y estando allá se dio cuenta de todos los movimientos civiles que estaban en ese momento en pro de la defensa de los derechos humanos, Martin Luther King, Malcolm X, todo esto. Y se dice que gracias como a esa interacción y a entender, digamos, como ese mundo, pues se volvió activista. Activista, pues para usar su música y denunciar las cosas que pasaban en su país, que además venía pues de unos revolcones políticos tremendos y estaba en ese momento en una dictadura militar. Incluso hay algunos que dicen que su música se puede considerar música de protesta, pero no es una música de protesta como la que uno conoce. No es como la música la de protesta, de Silvio, pues, por ejemplo. Exacto, ni Pablo Milanés, ni nada. No, es porque es No. para uno bailarse la protesta, pues. Sí, básicamente. Bueno, y otra cosa es que se dice también que es el creador de un género que se llama Afrobeat. Sí, también hay quienes también lo encasillan o lo identifican como músicas del mundo también, ¿cierto? Como esas músicas de esa época de los 60 y 70 que se empezaron a hacer en otras partes que no era Inglaterra o Estados Unidos, sino que eran más como los países de la periferia o del sur global, llámese Asia o África o aquí mismo en Latinoamérica. Empezaron también algunos a llamarles músicas del mundo porque no encasillaban como en ninguna No otra cabía cosa. nada. Exacto, no cabían en otro lado.
La canción que vamos a escuchar entonces se llama Zombie. Es una burla que él hizo de los militares del gobierno de ese país. Y pues la canción fue un éxito total, pero ese éxito total le significó a Fela Kuti pues que el gobierno lo declarara objetivo militar. Entonces lo atacaron a él, le quemaron la casa, agredieron a los músicos, a las bailarinas, incluso en esa pelotera asesinaron a la mamá de Fela Kuti también, porque trataban de silenciarlo muy al estilo de las dictaduras. Pero este man no se rindió, él siguió haciendo música a su manera, haciendo denuncias. En 1984 lo encarcelaron, luego a los 2 años lo soltaron, en los 90 lo volvieron a encarcelar, lo volvieron a liberar y en 1997 finalmente se murió. Después de que se murió, uno de sus familiares dijo que se había muerto debido a un cáncer en la ciudad de Lagos, en Nigeria. Él como artista pues tenía, digamos, como esa vocación de denunciar, pero en su vida privada y personal era un desorden. como músico era muy desatinadito, como decimos. Entonces aquí va un fragmento de la canción Zombie de Fela Kuti. Estamos en Ciencia que Suena. Este es un podcast realizado por Lina Gómez y Alexander Múnera. Hoy estamos conversando con Camilo Ángel, músico de la Universidad EAFIT, pues graduado allí, aunque también allá dicta clases, él es baterista. Y estamos hablando de esa relación que hay entre la música y las matemáticas. Y conversando con él, pues entonces yo pensaba y le pregunté sobre los algoritmos o el algoritmo en general, que ya hoy nosotros lo relacionamos con las plataformas de streaming, Spotify, Deezer o YouTube o cualquier plataforma que usted utilice para escuchar música. Ellos leen tus gustos, pues el algoritmo lee tus gustos y te empieza a sugerir o te empieza a recomendar canciones o artistas que tienen que ver con esos artistas que has escuchado, no sé, en la última hora o en el último día o en la última semana, etcétera. Y entonces empiezan a hacer como esas relaciones de gustos con artistas y te las empieza a recomendar, pero el algoritmo no viene solamente de ahí, porque, y ya Camilo nos lo va a explicar muchísimo mejor, hubo un fenómeno a finales del siglo XIX y casi todo el XX que se llama dodecafonismo. Él lo explica ahora de qué se trata, y también desde la electrónica, desde la síntesis, decía Camilo, o dice Camilo, enseguida ustedes lo van a escuchar, también se puede hablar de algoritmos y cómo ha acompañado, por lo menos el último siglo, la música en general. Así que escuchemos a Camilo Ángel. Eso fue primero una corriente y ahora podría ser un estilo de composición. El dodecafonismo fue una música de finales del siglo XIX y básicamente todo el siglo XX, y más o menos podría decirse que es algorítmica. Ellos ya estaban aburridos de lo clásico. Entonces, después de ser grandes ejecutantes e intérpretes de música con las técnicas clásicas, que también son matemáticas, dijeron, bueno, pues ¿qué más hay qué hay más allá? Entonces se fueron a los números e hicieron como algoritmos para crear nuevas escalas, pues o al menos nunca antes escuchadas, con las mismas notas, nuevos acordes con las mismas notas, nuevas estructuras. Eso sería más como en cuanto a compases y ritmo, y consistía en hacer como secuencias con una matriz. Entonces convertían todos los sonidos y los ritmos en números y empezaban a mover las matrices, como hacían un cuadro, y empezaban a mover aquí como el código que ellos entendían para hacer X cosa. Entonces esta melodía es para mí 1, y acá voy a hacer 8, y 8 sería esa melodía desacomodada algorítmicamente, ¿cierto? Pero a mano, de algún modo afectada por el número 8. Entonces, por ejemplo, si hay una melodía de 10 sonidos, lo que hacían es que movían toda la melodía 10 sonidos hacia allá, pues 8 sonidos hacia allá, pero como de una manera cíclica, ¿no? Entonces, como que el 1 pasa a ser el 9,
el 2 pasa a ser el 10, ¿cierto? Entonces hay como una rotación ahí y luego dice 7. Entonces se hace el mismo juego, primero con sonidos, jugando de esa manera y en el ritmo también. Lo que era, como les expliqué ahora, lo que era una redonda ahora va a ser una negra, lo que era una negra ahora va a ser una corchea y así jugaban. Y eso era una especie de algoritmo pues como muy manual, digamos, muy hecho en casa, muy artesanal, que se empezó a implementar y de ahí nace el dodecafonismo. Y eso coincide más o menos o conecta con el tema de la síntesis, o sea, la música electrónica. Pero cuando uno habla de música electrónica, pues todos lo relacionamos con techno, ¿cierto? O con electropop. Y la primera música electrónica, que es de Stockhausen, que tenía un laboratorio pues sonoro patrocinado para que viera cómo se comportaba el sonido. Ahí sí que hay algoritmo, ¿cierto? Porque ya se meten unos valores que afectan el sonido, pero que se usan en pro de la música. Entonces, por ejemplo, los músicos van a estar relacionados con los guitarristas, sobre todo, y los pianistas, con algo que se llama trémolo, algo que se llama vibrato, algo que se llama phaser, algo que se llama chorus, ¿cierto? Y por ejemplo, pues porque hay otras cosas, delay, reverberación, octavador, pero de ahí empiezan como a surgir todos estos que llamamos efectos, pero son procesos de audio, y esos procesos se logran, pues inicialmente con una afectación como experimental, pero eso se codifica y son algoritmos, finalmente. Algorítmicamente se logra un delay, que es una repetición de un sonido en el tiempo, rápida o lenta, que dure mucho o que se muera rápido. Yo solo sueno el primer sonido y ya el algoritmo se encarga de repetirlo lo que quieras. Por ejemplo, el vibrato es una oscilación tímbrica, desafinas un poquito la nota, y el trémolo es el volumen, y se da como un efecto parecido, pero es distinto. Va y vibrato, trémolo. Y así el chorus y el phaser son como una cantidad de variables ahí súper interesantes que se vuelven un efecto y que están totalmente relacionadas con el algoritmo. Entonces, desde este lado como de la síntesis, del audio ya codificado digitalmente, el algoritmo pues habita todo. Y seguramente mucha de la música contemporánea tiene unas técnicas muy voladas, entre ellas técnicas con algoritmos. A 1, 2, 3, 4. Vamos a escuchar ahora algo, por supuesto, pues si teníamos a un músico de invitado, lo menos que podíamos hacer era pues sonar también una canción de él. Así que Bajo el Árbol, que es uno de los proyectos musicales que tiene Camilo, tiene una pieza musical, él la va a introducir, nos va a decir de dónde sale esa pieza, en dónde además la podemos escuchar, y acto seguido pues vamos a poner un fragmento amplio. Ojalá, esperamos pues que toda la canción nos quepa, por efectos de tiempo en realidad, no sabemos cuánto va a durar este programa, pero esperamos que nos quepa toda la canción, así que escuchemos a Camilo Ángel hablando de esta pieza musical que hace parte de un disco que se llama El sueño a la vigilia, y él nos explica por qué cree él que esta pieza, que es la número 5 de ese álbum, tiene todo que ver o tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, que es la música y la matemática. Ciencia que suena, un podcast para melómanos y preguntones. Muy al lugar me parece que Bajo el Árbol tiene una pieza que podría analizarse desde ese punto de vista, de casi que de todo lo que hablamos, porque engaña rítmicamente, ¿cierto? Al principio es engañosa, entonces te da como una especie de señales rítmicas, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4 de esta canción o de esta pieza sonora es pícaro, ¿cierto? Uno lo avisa, pero no es el que uno, si no la ha escuchado y no la ha analizado, no es el que uno intuitivamente percibe, ¿cierto? Digamos que a lo largo de la canción uno como que se reacomoda muchas veces. Por ejemplo, esta pieza tiene una sección a 11, otra a 5, tiene el acento, pero en este caso ese bombo desde la ejecución va en el pulso más débil, que es el 3 de ese compás, y además en la mezcla
está puesto lejos. Entonces eso es un juego que podría verse como matemático, ¿sí o qué? Y en la mezcla, Víctor le hizo un proceso que juega con el pitch, o sea, con la desafinación. Eso, por ejemplo, es algorítmico, ¿cierto? Aunque él lo hizo muy análogo en un aparato que simula la cinta. Entonces, básicamente lo que hacía es que templaba la cinta y la ponía a correr más rápido o más lento. Y eso altera la afinación, pero de toda la pieza, ¿cierto? No solo de un instrumento, sino de toda la pieza. Entonces uno, esa canción no la puede seguir, no puede poner un metrónomo y el metrónomo siempre va a dar con los pulsos, ¿no? La canción hay que seguirla porque el resultado pues es como una música viva, ¿cierto? Como un comportamiento más animal, digamos, y menos matemático, pero pues obviamente tiene cosas matemáticas también. Esa pieza es la número 5 y está en el bandcamp.bajoelárbol.com. Ya vamos terminando este episodio. Empezamos diciéndoles, bueno, al menos yo les decía que yo creo que va a ser más fácil hablar de física cuántica y agujeros negros que hablar de matemáticas y música, pero Camilo muy amablemente pues nos hizo nos dio unas explicaciones muy valiosas para entender que efectivamente las matemáticas hacen parte de la base musical, pero que esa matemática, digamos, también puede ser muy intuitiva, o sea, puede ser muy desde el sentir del artista. Él no tiene que ser un experto matemático o un músico graduado de Berkeley como los que escuchamos hoy, sino pues que puede simplemente ser alguien con mucha creatividad, con mucho talento y pues que efectivamente tiene esa capacidad para componer. Y pues los que también tienen el conocimiento, pues mejoran esa habilidad usando las matemáticas para que sus composiciones suenen más armónicas y queden más virtuosas. Así que Camilo nos da una conclusión acerca de precisamente lo que acaba de decir Lina. ¿Qué se puede entonces, o cómo se podría concluir un tema como el de hoy, de esa relación entre matemática y música? Escuchemos a Camilo, inmediatamente regresamos después de escucharlo a él para despedir este programa y darles nosotros nuestros puntos de vista. La música muy matemáticamente pensada suena muy computarizada, entonces también es bueno como contemplar que no es lo único, ¿cierto? Es como más su estructura o su forma, su esqueleto, pero el tema ya más onírico, más desde la inspiración, desde cómo canta una persona y otra, pues seguramente se hallarán variables matemáticas, pero creo que ahí ya sí se salen, pues son como más místicas o del alma, pues, o cierto, como que tienen más ese otro terreno del manifiesto como tal humano, y ahí se aleja un poquito, pues, al menos desde un principio muy básico de lo matemático. Pues no hay, porque hay que pensar, ¿cierto? No, siento.
Entonces hay como una relación ahí también en sentir y pensar, pero la música cobija pues sentir, pensar, matemáticas y obviamente sonido. Muy bien, cerramos entonces este episodio gracias a Camilo Ángel, músico graduado de la Universidad de AFIT, que ha sido baterista de grupos como Volcánica o la AA, actualmente está en Feralucia y Bajo el Árbol, entre otros grupos. Es también baterista de algunos proyectos de jazz, docente de la Universidad de AFIT, estudiante de producción musical en el ITM, y gracias también a ustedes si fueron capaces de llegar hasta acá con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estuvimos hablando de música y matemática. La conclusión que nosotros queremos compartir con ustedes, luego de haber escuchado a Camilo y habernos dado él o compartido él la suya con nosotros, es que existe ese miedo con la inteligencia artificial de que los artistas o el arte en general, llámese música, llámese arte plástico, diseño y demás, pues que eso va a desaparecer, va a desaparecer el arte, o por lo menos los artistas, porque la IA está reemplazando esos oficios o esas maneras de expresión. Y escuchando a Camilo y haciendo nosotros nuestra propia reflexión, pensamos que pues el elemento humano no se puede reemplazar, ni una IA, ni ninguna máquina, ni ninguna matemáticas, por muy buenas que sean, van a reemplazar ese elemento humano que hace tanta falta, que nos hace a nosotros como somos, y pues que hace que las representaciones artísticas sean precisamente eso, representaciones del devenir o de la cotidianidad humana, y por eso es que sean valiosas. Así que pues esa es nuestra reflexión un poco, Lina. Y sabes que también, que creo que una cosa que va conectado con lo que decís, y que Camilo también nos lo dice al final, pues el sentimiento que transmite la música, eso no lo puede reemplazar una inteligencia artificial. Exacto. Eso sale del alma, del corazón, de la emoción. Eso a lo mejor ni matemáticas, o sea, sonará bonito pues porque se acomoda, pero a lo mejor el que lo compone no le pone mucho piense a eso, sino más el sentimiento. Uh-huh. Y eso todavía es muy humano, afortunadamente, sí. Y no lo vamos a reemplazar con una inteligencia artificial o con una ecuación que nos haga sonar bonita una canción. O con un algoritmo. Gracias, entonces, hasta aquí llegó Ciencia que Suena, el segundo episodio. Nos escuchamos en el tercero. Chao. Chao. Ciencia que Suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que Suena, un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que Suena, un podcast para cantar y pensar.